El pasado 18 de abril, la Corte Internacional de Justicia celebró su 75 aniversario a partir de que tuvo su sesión inaugural en 1946. Este aniversario nos va a permitir el día de hoy platicar, reflexionar y explicar cuál es el rol de la Corte Internacional de Justicia en el mundo actual. La Corte Internacional de Justicia, tal cual se encuentra definido en el artículo 92 de la Carta de las Naciones Unidas, es el órgano principal judicial de dicho organismo internacional. Tal cual lo señala también la propia Carta de las Naciones Unidas en conjunción con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la función principal de dicho tribunal va a ser dirimir todas las controversias que los Estados parte a la Corte Internacional de Justicia le puedan llevar ante la misma. Aquí es muy importante señalar que la Corte Internacional de Justicia no es el primer ejercicio de justicia internacional que tenemos en el haber internacional, sino que la Corte Internacional de Justicia, cuando fue creada en 1946, la misma va a tomar la batuta que estaba dejando la entonces saliente Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual fue creada en 1922 como una institución autónoma, a lo que sería el antecedente directo e inmediato de las Naciones Unidas que teníamos, que fue la Sociedad de las Naciones, la cual todo el mundo ya conocemos, fracasó en evitar que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Aquí también es muy interesante y es muy importante explicar que la Corte Permanente de Justicia Internacional tampoco fue el primer ejercicio de justicia internacional, sino que teníamos que estos esfuerzos ya databan de 1899 y de 1907, cuando se celebraron dos conferencias internacionales, de las cuales derivaron dos convenciones de La Haya, donde ya se establecía que era necesario crear una corte de carácter permanente, la cual pudiera adjudicar cualquier controversia que hubiera dentro de los miembros de la comunidad internacional. En un primer momento tuvimos que surgió la Corte Permanente de Arbitraje tratando de simular las características que se encontraban codificadas en la Convención de La Haya, pero una de las críticas que tenemos de la Corte Permanente de Arbitraje es que la misma ni es corte ni es permanente, ya que simplemente es una conformación de diferentes paneles arbitrales y por ende vamos a tener que la constitución propia de la misma va a variar de caso en caso. De esa manera, la Corte Internacional de Justicia, en su redacción y en su estado actual, va a ser inspirada por el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, la cual, cuando los Estados miembros de la Sociedad de las Naciones y los padres fundadores de la Carta de las Naciones Unidas deciden crear un nuevo tribunal internacional, aquí vamos a ver que se inspiran en el Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, sin embargo, van a establecer al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como un documento anexo a la Carta de las Naciones Unidas. Esto significa que todos aquellos miembros que van a ser partes de la Carta de las Naciones Unidas también van a ser partes ipso facto de la membresía de la Corte Internacional de Justicia. De esta manera, pues tenemos que al día de hoy 193 estados van a ser miembros de la Corte Internacional de Justicia. Aquí también es muy importante distinguir lo que significa la membresía, el ser parte al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, lo cual no hay que confundirlo con la forma en la cual se le va a reconocer jurisdicción a dicho tribunal para que pueda dirimir una controversia. Respecto a la forma de solución de controversias, aquí si acudimos al artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, encontramos que van a ser 4 variantes los tipos de conflictos que va a resolver la misma. Primero va a ser interpretación de tratados, segundo cualquier otra cuestión de derecho internacional, tercero una violación al derecho internacional, a una obligación de derecho internacional y cuarto el estipular las reparaciones que deben de seguir a la responsabilidad internacional de un Estado al considerarse que el mismo violentó una norma de derecho internacional. De esta manera tenemos que la Corte Internacional de Justicia, cuando los estados van a reconocer su jurisdicción, y aquí es importante enfatizar el carácter volitivo de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, la cual, si bien es cierto, es la única corte a nivel mundial con una jurisdicción general
para conocer cualquier controversia sobre cualquier materia, lo cual la distingue de cualquier otro tribunal, los cuales van a surgir de regímenes autocontenidos, como por ejemplo las 3 cortes regionales en materia de derechos humanos que derivan de sus convenios regionales de derechos humanos, o aquellas cortes que derivan de acuerdos comerciales o de tratados en materia de inversión extranjeras, los cuales solamente esos mecanismos de solución de controversias se van a acotar al instrumento el cual le va a dar jurisdicción a dicha instancia. De ahí deriva que se va a llamar como regímenes autocontenidos, ya que los mismos solamente van a derivar su competencia y sus facultades para interpretar un instrumento jurídico internacional en específico. Esto claramente no va a acontecer con la Corte Internacional de Justicia, la cual va a tener también el sobrenombre de la Corte Mundial, que es justamente el sobrenombre con el cual se conocía a la Corte Permanente de Justicia Internacional. Aquí, aparte de haber heredado el sobrenombre, tenemos que la Corte Internacional de Justicia, aparte también de inspirarse del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, también va a hacer suyas las decisiones, los precedentes de dicha instancia inmediata anterior a la misma. De igual manera, la Corte Permanente de Justicia Internacional tenía la misma sede que tiene hoy la Corte Internacional de Justicia, que es el Gran Salón de Justicia dentro del Palacio de Paz o Vredespaleis, el cual se encuentra en La Haya, Países Bajos, y que es vecino de la Corte Permanente de Arbitraje. De esta forma, la Corte Internacional de Justicia sigue con el funcionar y la forma de interpretar de la Corte Permanente de Justicia Internacional, e inclusive aquellos estados que establecían cláusulas jurisdiccionales en determinados instrumentos jurídicos o la declaración reconociendo ipso facto la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional se consideró cuando se redactó el nuevo estatuto de la recién naciente Tribunal Internacional, que dichas cláusulas jurisdiccionales y declaraciones reconociendo la competencia ipso facto también se iban a heredar a la Corte Internacional de Justicia. De esta forma, pues vamos a ver el por qué. Se siguió usando el sobrenombre de la Corte Mundial, la cual es muy importante destacar que también va a caracterizarse porque solamente va a conocer de disputas entre entes soberanos, lo cual es una clara distinción con las nuevas cortes regionales en materia de derechos humanos o la Corte Penal Internacional, donde ya se le reconoce un locus standi, un jus standi al individuo. En el caso de la Corte Internacional de Justicia, como deriva o es un ejercicio el cual fue creado justamente en el escenario del derecho internacional clásico, donde los estados todavía eran los sujetos principales del derecho internacional, pues tenemos que los únicos que van a tener jus standi para presentar una demanda o solicitar a la Corte que dirima una controversia, pues es propiamente los estados. Si bien es cierto, los estados son solamente los que van a tener el jus standi, es muy importante también señalar que los individuos pueden tener el locus standi siempre y cuando el estado decide ejercer la protección diplomática a favor de ese individuo, y en ese momento es cuando se le va a reconocer la potestad de poderse dirigir a la Corte, pero la representación, el estatus legal siempre va a ser propiamente del estado. De esta manera, pues, es muy importante distinguir sobre la función dual de la Corte Internacional de Justicia. Por un lado, va a tener el poder de dirimir controversias contenciosas, que es justamente las controversias, los conflictos que van a derivar entre los estados, los cuales, derivado de las conferencias de La Haya de 1899 y de 1907, pues justamente buscan establecer un mecanismo de solución pacífica a las controversias para evitar que los estados siguieran acudiendo al uso de la fuerza para dirimir los conflictos internacionales. Entonces, por un lado vamos a tener la función contenciosa de la Corte Internacional de Justicia y por el otro, algo similar a lo que podemos ver en las cortes constitucionales en varios estados, va a tener una función consultiva, donde los órganos principales de las Naciones Unidas, así como los organismos especializados de dicho organismo internacional, van a tener la atribución de solicitarle a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión hipotética para poder vislumbrar cuál es la norma jurídica aplicable a una situación en concreto. De esta manera hay que recordar algunas de las opiniones consultivas más relevantes de los últimos años, que es justamente la legalidad del uso de armas nucleares, la legalidad de la construcción del muro de Israel entre el territorio palestino y el territorio de Israel, así como lo que sería la legalidad de la declaración de independencia de Kosovo.
Uno de los puntos esenciales para poder entender la atribución de opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia es primero que dicha opinión no va a ser vinculante para todos los Estados miembros de la Corte Internacional de Justicia, sino simplemente va a tener el carácter guiador. No obstante, tiene este carácter guiador. Sí es muy importante también señalar que la mayoría de los organismos especializados de Naciones Unidas, así como los organismos principales, van a seguir esas recomendaciones que va a emitir la Corte Internacional de Justicia porque justamente va a señalar cuál es la normatividad de derecho internacional aplicable y cómo el derecho internacional regula una situación en particular. De esta forma, tenemos que los organismos especializados solamente van a tener la potestad de solicitar a la Corte Internacional de Justicia cuestiones relativas o intrínsecamente relacionadas propiamente con las funciones de dicho organismo especial. En otras palabras, recordando la opinión consultiva que quiso presentar la Organización Mundial de la Salud hace unos años cuando se preguntaba sobre la legalidad o los efectos en la salud pública con el uso de las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia señaló que no tenía atribuciones de forma directa para preguntarle si era legal o no el uso de las armas nucleares. Aquí también es muy importante señalar que si bien es cierto, solamente los organismos principales de Naciones Unidas tienen esa atribución de opinión, de solicitar una opinión consultiva, hay que recordar que la membresía de Naciones Unidas es propiamente quien controla a dichos organismos. En otras palabras, cuando los estados tienen una posible consulta, pueden solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas que en el Pleno se llegue a una resolución en la cual se le pida a la Corte que se pronuncie en una situación en particular, que es justamente lo que veíamos hace unos años cuando los países africanos se estaban agrupando para presentarle una consulta a la Corte Internacional de Justicia sobre la posible contradicción de entre dos sistemas normativos aplicables a una situación en concreto en materia de derecho penal internacional. Por un lado, se preguntaban ¿cuál es la normatividad aplicable a un caso en concreto, especialmente sobre la situación de Sudán y la orden de aprehensión que estaba librada por la Corte Penal Internacional en contra de Omar al-Bashir, quien fuera el presidente de Sudán, y donde veíamos que países como Sudáfrica y Jordania no habían cumplimentado la orden de aprehensión girada por la Corte Penal Internacional, aún estos siendo miembros del Estatuto de la Corte Penal Internacional? Entonces, por un lado, la pregunta era, estos estados tenían que cumplir con el derecho internacional general, donde está la prohibición de arrestar a las cabezas de estados, porque estos poseen una inmunidad como los jefes de estado, o por el otro lado, tenían que cumplimentar la obligación que derivaba del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí podemos ver cómo se van a llevar a cabo estas consultas o solicitudes de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Ahora, a diferencia de las opiniones consultivas que no son vinculantes para toda la membresía de la Corte Internacional de Justicia, sí vamos a ver que aquellas decisiones judiciales que emita la Corte en casos contenciosos, estas de conformidad con el artículo 59 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, sí van a vincular a aquellas partes al litigio. De igual manera, pues vamos a tener que dentro de la Carta de las Naciones Unidas va a establecer una obligación de que todos los estados cumplan con estas sentencias de la Corte Internacional de Justicia y en caso de que estos no cumplan con esta sentencia, hay la posibilidad de acudir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que el mismo pueda implementar sanciones coercitivas unilaterales u otro tipo de medidas para obligar a ese estado que no está adecuando su conducta a lo decretado por la Corte Internacional de Justicia para que el mismo sea coercionado para que cambie esa conducta contraria a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Aquí también va a ser muy interesante recalcar que dentro de la Corte Internacional de Justicia, si bien es cierto, no tenemos la jurisprudencia como vinculante para toda la membresía, sí es muy importante señalar que aquellos precedentes que emite la Corte sí van a ser citados en decisiones ulteriores. Esto por dos razones. Primero, porque la Corte ha señalado que el derecho internacional no cambia de forma tan radical de un caso al otro, entonces aquí con la finalidad de establecer esta certeza y seguridad jurídica, pues la Corte siempre cita sus precedentes para poder indicar cuál es la vigencia del derecho internacional. Y la segunda razón es porque vemos dentro del artículo 38, numeral 1, inciso D, que una de las fuentes auxiliares para la Corte Internacional de Justicia para dirimir controversias son las decisiones judiciales.
Justamente ahora hablando sobre el artículo 38, tenemos que la Corte va a resolver todas las controversias de dos formas distintas. Por un lado, se puede optar para que la controversia sea resuelta conforme a derecho, y si es resuelta conforme a derecho, la forma en la cual la Corte estructura su sentencia es siguiendo el numeral 1 del artículo 38. Primero, basándose en tratados o acuerdos internacionales. Segundo, en costumbre internacional. Tercero, en los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Cuarto, decisiones judiciales y la opinión de los más altos publicistas. Y el artículo 38, numeral 2, nos habla de la posibilidad de que la Corte decida un caso de conformidad con el principio ex aequo et bono, que es básicamente aplicar la justicia. Y esto ya hemos comentado en cápsulas anteriores cuando reflexionamos sobre cuál es la verdadera labor del Poder Judicial y de las Cortes Internacionales sobre si impartir justicia o aplicar la ley. Pues es justamente ese segundo escenario la obligación principal de todas las cortes, el aplicar la ley. Solamente en aquellos casos excepcionales donde las propias partes le piden a la Corte que vaya a resolver conforme a equidad, bajo esta visión romano-germánica de dar a cada quien lo suyo y no bajo principios legales, es cuando la Corte va a tomar decisiones conforme al principio ex aequo et bono, y siempre en los demás casos de conformidad con el artículo 38, numeral 1, el cual establece un catálogo limitado de fuentes del derecho internacional, el cual, dígase de paso, no es un listado exhaustivo, sino meramente representativo. Aquí cuando platicábamos hace un momento sobre las formas en las cuales los estados van a reconocerle la jurisdicción a la Corte, yo les platicaba que esta va a ser de forma volitiva. En otras palabras, la Corte no le impone su jurisdicción a un estado en particular, sino los estados de forma volitiva tienen que aceptar la jurisdicción de dicho tribunal internacional. Esto porque dentro de la esfera internacional no vamos a tener una autoridad supranacional que pueda obligar a un estado a conformar su conducta si el estado no quiere. Hay que recordar que el ente más poderoso dentro de la esfera internacional todavía siguen siendo los estados, quienes van a poseer dentro de su estructura los ejércitos, y estos ejércitos son propiamente los mismos que van a alimentar las misiones de paz de Naciones Unidas. Entonces, si un estado, especialmente aquellos que son poderosos, desea no conformar su conducta con una norma de derecho internacional, a menos de que surja una fuerza igual de poderosa que el mismo estado o que haya esta presión internacional que lo haga cambiar de opinión, pues difícilmente tenemos que un organismo internacional el cual sus recursos derivan de la membresía que la va a conformar, que son prácticamente los estados, pues va a ser muy limitado. Entonces, lo que se va a optar, y que es justamente la misma dinámica que tenemos desde 1648 con la Conferencia de Westfalia, donde se desconoce toda autoridad supranacional y se opta por la igualdad soberana entre los estados, tenemos justamente que tenemos un régimen horizontal donde el estado tiene que aceptar la jurisdicción de esta instancia internacional. Entonces, la forma en la cual la Corte va a asumir este aspecto volitivo por parte de los estados va a ser de cuatro formas distintas. Primero, cuando los estados van a emitir una declaración conforme al artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde reconocen ipso facto la jurisdicción de la Corte para cualquier caso, y aquí vamos a tener que la jurisdicción va a ser proactiva. El Estado va a decir, yo acepto la jurisdicción de la Corte a partir de este momento y sobre cualquier cuestión que pueda acontecer o derivar o surgir en el futuro. Aquí justamente cuando los estados van a incorporar este tipo de declaraciones, tenemos que los mismos pueden hacer algunas restricciones sobre el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y aquí podemos citar la declaración que el gobierno de México cuando señaló que no iba a reconocer la jurisdicción a la Corte sobre aquellos casos que bajo la consideración propia del Estado mexicano fueran meramente asuntos internos del Estado mexicano. De esta manera, aquí lo que surge en la práctica es la pregunta sobre quién va a hacer la valorización de este tipo de declaraciones. ¿La Corte siguiendo el principio de la competencia o básicamente se va a respetar la forma unilateral en la cual se emite esta declaración, que es justamente el propio Estado el que la debiera de interpretar? Y aquí es muy importante también señalar que no van a aplicarse las reglas de interpretación que tenemos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados a las declaraciones unilaterales de los estados conforme al artículo 36,
ya que las mismas deben de interpretarse bajo el sentido que los estados la originaron. Entonces, regresando a las otras formas de aceptación a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, vamos a tener en un segundo término las cláusulas jurisdiccionales que encontramos en diversos instrumentos internacionales, como por ejemplo el protocolo facultativo de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que es justamente el fundamento con el cual México termina demandando a Estados Unidos en el caso Avena por la violación a la notificación consular consagrada en el artículo 36 de dicha convención, y la cual tuvo como consecuencia que más de 50 nacionales mexicanos terminaran siendo condenados a la pena de muerte por no haber recibido una asistencia consular oportuna. De igual forma, tenemos, recordando el conflicto diplomático que México sostenía con Bolivia hace unos años por el acoso que estaba habiendo en contra de la representación diplomática, así como la residencia oficial, ya que esta misma albergaba al expresidente boliviano Evo Morales, así como al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, los cuales estaban siendo perseguidos por el gobierno provisional encabezado por Yanín Áñez. Pues tenemos que el gobierno de México estaba basándose en la jurisdicción de la Corte conforme al Pacto de Bogotá, que vendría a servir como esas convenciones de La Haya que platicábamos al inicio de la cápsula, pero que aparte señala que en materia de los países latinoamericanos, cuando surge un conflicto internacional, los mismos pueden optar para acudir a la Corte Internacional de Justicia para dirimir su controversia, que es algo similar al fundamento jurídico que tuvo Bolivia para poder demandar a Chile, en este caso que buscaban una salida al mar después de que Bolivia perdiera en el conflicto armado que sostuvo ya hace más de 100 años entre Chile y Perú. Entonces, bueno, una tercera variante sería un acuerdo especial en la cual, para cuando surge una controversia en específico, los estados que van a ser parte de la controversia van a decidir llevar la misma al Tribunal Internacional para que el mismo la pueda resolver. Entonces, aquí es muy importante distinguir este tipo de jurisdicciones que hemos platicado en estos últimos momentos, en el sentido de que las declaraciones reconociendo la competencia ipso facto de la Corte va a ser de forma proactiva. Eso significa para casos futuros y no se va a restringir sobre un caso en particular, una materia en particular, sino es para cualquier caso. Aquí otro punto que me faltó comentar es que justamente aquí va a aplicar el principio de reciprocidad, donde solamente aquellos estados que también hayan insertado una declaración unilateral bajo el artículo 36 van a estar facultados para demandar a otro estado que reconozca la jurisdicción de dicho tribunal de igual manera. Eso significa que para que alguien pueda demandar al Estado mexicano bajo la declaración ipso facto, pues ese mismo estado tiene que haber reconocido también la jurisdicción de la misma manera como lo hizo México. Y aplicando el principio de reciprocidad, ambos estados pueden invocar las excepciones que cada uno le hubiera puesto a la jurisdicción propia de la Corte. En otras palabras, aplicarían las restricciones que el país A hubiera puesto y las pueden ser invocadas por el país B que está siendo demandado por el país A. Entonces, este tipo de jurisdicción va a ser diferente a la cláusula jurisdiccional, porque si bien es cierto la cláusula jurisdiccional inserta en tratados o acuerdos internacionales también va a ser proactiva para cualquier conflicto que pudiera acontecer, vamos a tener que no es de carácter general, sino va a estar acotada solamente a la interpretación del tratado del cual estamos derivando la controversia. Como por ejemplo en el caso Avena, solamente en la interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. En el caso del compromiso especial, del acuerdo especial o compromis en francés, pues tenemos que aquí la jurisdicción va a ser reconocida en retroactiva sobre un conflicto en particular y justamente los estados van a establecer el ámbito de las obligaciones de derecho internacional que quieren que interprete la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente, la cuarta variante va a ser bajo la teoría del forum prorogatum, que es justamente cuando el Estado no va a reconocer de forma expresa la jurisdicción, sino puede ser reconocida de forma tácita, siendo esto llevado al extremo cuando vemos que en las demandas a nivel nacional, especialmente cuando se está demandando a una embajada en particular o a un ente soberano, el mismo tiene que apersonarse ante las Cortes Nacionales, siempre invocando que esta aparición es ad cautelam. Esto significa que no está reconociendo la jurisdicción de la Corte, sino es mientras tanto se resuelve el aspecto procesal de la demanda.
Entonces tenemos que la Corte Internacional de Justicia, aplicando la teoría del forum prorogatum, si tenemos que un Estado decide ya no contender la jurisdicción propia de la Corte y básicamente se defiende y empieza a argumentar sobre el fondo del asunto, pues tendríamos que propiamente estar reconociendo de forma tácita la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Al día de hoy, pues tenemos que la Corte Internacional de Justicia ya ha resuelto más de 140 casos contenciosos, ha emitido más de 25 opiniones consultivas y aquí es muy importante señalar y destacar la forma en la cual está compuesta la membresía de la Corte, especialmente el panel de los jueces. Los jueces que van a componer la Corte Internacional de Justicia van a provenir de todas las diferentes regiones jurídicas a nivel mundial. De los 15 jueces que van a conformar la Corte Internacional de Justicia, vamos a tener que 2 van a ser seleccionados de países latinoamericanos, otros 2 van a ser seleccionados de aquellos países de Europa del Este, 3 van a ser de países africanos, otros 3 van a ser de países asiáticos y 5 van a ser seleccionados de aquellos países de Europa Occidental, incluyendo aquí Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Entonces, aquí una de las críticas que vamos a ver derivada de la conformación de la Corte es justamente la crítica que se le hace nuevamente a esta mayoría de países europeos donde parece que la Corte está siguiendo este régimen colonial y muchas veces, o la mayoría de los casos que son llevados ante dicho tribunal internacional, casi siempre derivan de países en vías de desarrollo. De igual manera, una de las críticas que se hace a dicho tribunal es justamente que los idiomas oficiales del mismo, que es inglés y francés, y aquí una de las críticas que podríamos hacer es cómo los países latinoamericanos perdieron una gran oportunidad justamente en la conferencia de San Francisco, cuando apenas estaba redactando el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y la Carta de las Naciones Unidas, donde no hicieron valer su mayoría dentro de la posible membresía de este organismo internacional y no presionaron tanto para obligar que también el español fuera incluido como un idioma oficial de la Corte Internacional de Justicia. Justamente el trabajo de idiomas oficiales vamos a ver que está haciendo que se acote el perfil de los abogados que van a aparecer ante la misma, que van a litigar los asuntos, porque justamente después de varios estudios académicos tenemos que la mayoría van a ser abogados europeos. Muchas veces estos abogados europeos van a tener diferentes cachuchas en diferentes momentos, ya que los mismos van a poder servir como abogados y al mismo tiempo van a ser representantes dentro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que ustedes recordarán es un órgano de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual lo coadyuva a lo que sería la codificación del derecho internacional y al derecho progresivo del mismo. Entonces, justamente esos abogados que están reglamentando el derecho internacional y emitiendo estos proyectos de articulados donde se señala cómo está el estatus actual del derecho internacional, son justamente los mismos abogados que aparecen ante la Corte Internacional de Justicia. Entonces, aquí se evidencia cómo este grupo termina siendo minúsculo y muchas veces los estados, en lugar de tener una representación por sus cancillerías, o vamos a tener que van a terminar contratando despachos externos para poder llevar la misma ante dicha Corte Internacional. De esta forma, pues parece nuevamente la mano de occidental de esos países desarrollados, donde nuevamente se ve la asimetría entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Aquí también es muy importante destacar cuál ha sido la experiencia de México ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de México ha tenido 5 jueces ante la Corte Internacional de Justicia, 4 jueces permanentes, que fue el último Bernardo Sepúlveda. También tenemos a Isidro Fabela, Luis Padilla Nervo y Rodrigo Córdoba, los cuales fueron seleccionados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 5º juez fue un juez mexicano que fue designado de forma ad hoc en el caso de Continental Shelf Cases, que es Jorge Castañeda. Entonces, vamos a ver que el gobierno de México sí ha tenido un rol activo en lo que sería la membresía, la conformación de la Corte Internacional de Justicia, y aquí es muy importante destacar que sí es necesario tener una presencia constante en dicho tribunal, ya que las decisiones que dicho tribunal va a tomar van a ser de vital trascendencia para lo que sería toda la comunidad internacional. De igual manera, México ha acudido solamente en una instancia a la Corte Internacional de Justicia, que fue justamente el caso Avena, cuando México demandó a Estados Unidos. De este caso derivó también una solicitud de interpretación de México sobre el fallo Avena,
para que la Corte Internacional de Justicia aclarara si la sentencia establecía obligaciones de medios u obligaciones de fin, porque Estados Unidos argumentaba que si bien es cierto la Corte había ordenado una revisión y reconsideración a todas las sentencias de los connacionales mexicanos que estaban siendo protegidos por el fallo Avena, Estados Unidos argumentaba que dicha obligación es meramente de medios, en el sentido de que tratar lo mejor posible de que se les otorgara una revisión y una reconsideración, y no que forzosamente llegáramos a este punto. De esta forma, también hay que recordar cómo en el conflicto diplomático entre México y Bolivia que comentábamos hace unos momentos, también el gobierno de México estuvo a punto de solicitarle la emisión de medidas cautelares a la Corte Internacional de Justicia precisamente para evitar que hubiera una violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en las cuales claramente se establece la inviolabilidad tanto del recinto diplomático como la residencia oficial del embajador de México en Bolivia. Y finalmente, pues tenemos que el gobierno de México está siguiendo de cerca lo que sería el litigio entre Belice y Guatemala, el cual básicamente está acotado a delimitación territorial. De esta forma, pues tenemos que el gobierno de México, así como el resto de la comunidad internacional, han reconocido la importancia trascendental que tiene hoy la Corte Internacional de Justicia, la cual, si bien es cierto, se le puede criticar todavía este carácter rígido que la misma va a tener y de que los estados solamente son los mismos que pueden acudir a la misma, es muy importante reconocer que no hay ningún otro foro dentro de la comunidad internacional con las atribuciones que tenga dicho tribunal internacional. De esta forma, si bien es cierto, la Corte Internacional de Justicia puede tener muchos retos, especialmente el que se vea favorecida con un mayor presupuesto para poderle hacerle frente a los retos que está teniendo hoy en día, sí es muy importante reconocer su labor trascendental durante los últimos 75 años y esperemos que dure todavía muchos años más, ya que casi siempre este tipo de mecanismos va a coadyuvar a garantizar la seguridad y la paz mundial, así como el progreso del derecho internacional. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.